Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Se ha conocido finalmente el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes respecto a lo sucedido durante 2019 y 2020, durante el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. Un informe que podría complicar la situación de la señora Yanine Áñez, pero que además podría provocar que se lleve ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya a la ex dignataria de Estado y a sus ex ministros, teniendo en cuenta que establece este informe en alguna de sus partes sobresalientes que han existido ejecuciones extrajudiciales, lo que constituyen delitos y crímenes de lesa humanidad. Pero además se establece también en este informe, que ha provocado una serie de reacciones la jornada de este día martes en todo el territorio nacional, que lo sucedido en Sencata, lo sucedido en Sacaba son y fueron masacres que terminaron con la vida de los bolivianos. Vamos a escuchar, vamos a ir por parte y vamos a mostrarles a ustedes las diferentes intervenciones de los diferentes actores que han sido parte de la jornada de este día martes, de la presentación de este informe oficial de más de 800 o cerca de 800 páginas que establece una serie de aspectos, detalles y pormenores de lo sucedido durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Yo puedo observar con extrema preocupación que en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los periodos previo y posterior a las elecciones generales, se registraron una serie de graves violaciones a los derechos humanos, con lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país. La Comisión expresó en esa oportunidad y reitera su enfática condena ante esas graves violaciones. Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el sistema interamericano de derechos humanos, la CIDH realizó, a partir de dicha visita, una serie de recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, entre otras precisamente crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará presente junto a Bolivia en todos los pasos necesarios en la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación integral. Hacemos nuestra labor con un compromiso integral de respeto y garantía de derechos humanos, tomando en cuenta las particularidades, desafíos y oportunidades propias de este Estado plurinacional. Se entregó en manos del primer mandatario de la nación el informe que fue elaborado durante los últimos meses por parte de este grupo independiente de expertos internacionales que llevaron adelante una investigación respecto a los hechos suscitados en el país desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del año 2019. Se identifica la muerte de 37 personas, se hace una serie de recomendaciones, además se observa la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público para esclarecer las muertes y las masacres registradas durante este periodo. El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado, ni tampoco consideró las denuncias recientes referidas a participación de otros estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos no son parte del mandato que recibimos. El GIEI ha formulado más de 30 recomendaciones en las que respetuosamente señalamos los cambios que debieran realizarse para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos. De las recomendaciones dirigidas al Estado, decimos que el Estado debe garantizar el derecho de todas las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, sin hacer distinciones indebidas entre ellas y bajo el principio
de universalidad. La aplicación de justicia ágil y con respeto al debido proceso es imprescindible. Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos que se identifican en el informe o en otros casos similares, y adecuar a la vez los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo conforme a los principios de legalidad y a los estándares internacionales. Quiero destacar que el GIEI recomienda que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces, juezas y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas. Violación a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, la muerte de 37 personas, además de una serie de hechos irregulares que fueron promovidos desde el Comité Pro Santa Cruz, dice el primer mandatario de la Nación durante su intervención tras recibir el informe del GIEI, que hoy finalmente fue entregado en las instalaciones del Banco Central de Bolivia. El primer mandatario de la Nación ha hecho una serie de observaciones, es más, habló incluso también de algunas actitudes racistas y de la cacería de masistas que se desató durante el gobierno de Áñez. Los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto. Asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la Constitución política del Estado. Anunciamos al pueblo boliviano que según las recomendaciones planteadas derogaremos el Decreto Supremo 4461, estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado. Instamos al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el presente documento. Asimismo, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría. Responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos. El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de suspender derechos creando situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación arrogándose funciones que no le competen. Estas acciones ilegales tuvieron su ejecución y apoyo de implementación en la Unión Juvenil Cruceñista. El Comité Pro Santa Cruz ha emitido en las últimas horas un comunicado respecto a las declaraciones vertidas por el primer mandatario de la Nación respecto a parte del informe del GIEI. ¿Qué dice el comunicado del Comité Pro Santa Cruz respecto a las declaraciones vertidas la jornada de este día martes por parte del primer mandatario en referencia a el informe del GIEI? Pronunciamiento sobre el informe del GIEI. El Comité Pro Santa Cruz se pronuncia respecto al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enfatizando en lo siguiente: se hallaron evidencias sobre violación a los derechos humanos y ausencia de justicia en el gobierno de Evo Morales y posteriores a su renuncia, los mismos que deben ser investigados de manera
objetiva e imparcial y por una justicia independiente. La tesis del falso golpe de Estado volvió a desmoronarse. Sin embargo, Luis Arce, en un intento desesperado de sostener la mentira, continúa con la persecución para encubrir el fraude comprobado del 2019 y envía un mensaje de odio y discriminación en contra de las recomendaciones del informe del GIEI, pese a ser el primero que lo recibió. El informe confirma que la violencia contra la población se inició en el gobierno de Evo Morales, en los días que se aferraba al poder, causando las muertes en Montero, que al igual que las muertes de Sencata, Sacaba, Vila Vila, Yapacaní, Cochabamba y La Paz, deben investigarse y sancionarse sin injerencia política y con un sistema de justicia renovado, independiente e imparcial. Las muertes en Montero, por ejemplo, han quedado en la impunidad, toda vez que el Ministerio Público y los jueces liberaron a los principales sindicados, que al igual que en otros casos, se los benefició por su afinidad política y no así por su grado de participación. El informe identifica que todos los sucesos de violencia de octubre y noviembre del 2019 se desencadenaron a partir del desconocimiento del triunfo del no el 21F, por lo que responsabiliza claramente al gobierno de Evo Morales, quien debe pagar por este y todos sus crímenes de lesa humanidad. El informe reivindica nuestras luchas por una justicia independiente, por el cambio de autoridades serviles y la libertad de los presos políticos, debiendo al presente reencauzar las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos del 2019 y de forma objetiva identificar a los culpables y someter a un debido proceso. Nada de esto se logrará con los funcionarios de la justicia serviles Evo Morales. Le recomendamos al presidente Luis Arce, dice el comunicado del Comité Pro Santa Cruz, que los cruceños somos pacíficos. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica. El pueblo boliviano luchó contra el fraude de manera pacífica. Exigimos se ponga un freno a las detenciones arbitrarias contra los bolivianos que defendieron la democracia, el cese de la persecución, la libertad de los presos políticos y se deje sin efecto el arbitrario sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el fiscal general del Estado. Por ello, su cambio resulta imprescindible. El sistema judicial actual debe refundarse para alcanzar la verdad, imponer justicia y alcanzar la paz, dice el comunicado del Comité Pro Santa Cruz. El fiscal general del Estado ha anunciado la conformación de una gran comisión fiscal para llevar adelante el análisis de este informe de casi 800 páginas del GIEI. Necesarias para implementar a la brevedad posible las recomendaciones